La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo la dirección de la Primera Presidencia y el Consejo de los 12, presenta Habla la Antigua América. Esta es la tumba de un antiguo líder sepultado en las ruinas de Palenque, aquí en el sudeste de México. De acuerdo con estudios realizados, esta zona y la parte norte de Guatemala eran cuna de la gran cultura maya. ¿Quién era este hombre y por qué fue sepultado en este templo? En medio de este silencio, en estas tierras bañadas por el sol, miles de años atrás habitó un pueblo de sensible cultura. Aquí ellos adoraron, construyeron estas edificaciones increíbles, prosperaron, amaron, se alzaron en guerras, para desaparecer luego de una forma tan misteriosa como vinieron. ¿Cuál es la respuesta a este enigma del pasado? Los antepasados de los mayas edificaron una gran civilización aún antes de los tiempos de Cristo. Algunos arqueólogos afirman que esos habitantes de América desarrollaron una cultura similar a las esplendorosas del Viejo Mundo. Al tratar de individualizar al pueblo que habitó en Centro y Sudamérica cuando estas culturas estaban en pleno apogeo más de 1000 años atrás, nos asombramos al compararlos con sus descendientes. Esa gente sencilla y amigable que aún establece su hogar aquí. La cultura azteca impulsada por el gran jefe Moctezuma era el vestigio de una civilización otrora gloriosa que le antecedió en miles de años. ¿Quién era este antiguo pueblo que precedió a Moctezuma? Sus orígenes y lo que subsiguientemente les sucedió son preguntas fascinantes tanto para los eruditos como para los que no lo son. La hermosa y moderna Ciudad de México está edificada sobre las ruinas de varias de estas primitivas culturas. Los estudios han demostrado que este pueblo era profundamente religioso, y entre las muchas culturas, una de las creencias más predominantes era la relacionada con el gran dios del cielo y la vida llamado Quetzalcóatl. Aun cuando varios nombres han sido dados al dios Quetzalcóatl, su descripción es casi la misma. Un hombre blanco, barbado, de ojos azules, que vestía una túnica blanca. Él aconsejó a la gente, les enseñó, y partió con la promesa de que algún día regresaría. Quetzalcóatl significa serpiente emplumada, pudiéndose ver este símbolo en las ruinas de México y América Central. Se cree que la serpiente emplumada es un símbolo degenerado, creado por los pueblos subsiguientes para perpetuar la memoria de esta gran deidad, quien partió tan misteriosamente como llegó. Cuando Colón desembarcó en el Nuevo Mundo, muchos nativos pensaron que era este el gran dios blanco que había regresado. La gente de esta tierra creía muy firmemente que yo, Cristóbal Colón, con esta nave y tripulación venía del cielo, y con ese mismo concepto
me recibía en cada lugar donde desembarcaba. Y aún hoy día muchos de ellos son de la opinión de que yo descendí del cielo, y otros fueron corriendo de casa en casa dando voces: venid, venid a ver la gente del cielo. Los conquistadores españoles, bajo el mando de Cortés, experimentaron el mismo tipo de recepción por parte del gran Moctezuma y su gente luego de haber desembarcado en México. El astuto Cortés, valiéndose de la leyenda, manifestó que él era, por cierto, enviado por Quetzalcóatl, diciendo que su creencia en el gran dios blanco era tan poderosa. Se cuenta que tras haber recibido estas buenas nuevas, lloraron por un largo espacio de tiempo sin poder responder. Cortés escribió a España haciendo referencia a grandes ciudades de 50.000 habitantes o más. Mencionó torres de pesada construcción. Describió acueductos y sistemas de irrigación de gran tamaño y eficacia. En las afueras de la Ciudad de México, Teotihuacán ejemplifica el alto grado de civilización alcanzado por estos antiguos pueblos preaztecas. La arquitectura, el diseño, lo masivo de estas estructuras aún pueden compararse con las antiguas pirámides de Egipto. Mitla, en la región central de México, muestra la exquisita mano de obra de estos antiguos artesanos, tremendamente habilidosos en el arte de la albañilería y en el uso del cemento. Al noreste de Guatemala se encuentran las pirámides de Tikal, casi escondidas en la tupida selva. Este complejo sirvió a una vasta población cuya existencia se remonta a los 600 años antes de Cristo. Dentro de este marco tropical existía un centro religioso que servía a miles de personas. Copán, Honduras, se piensa que fue una gran cuna de la enseñanza. Todas esas grandes ciudades, desde México en el norte hasta la península de Yucatán y aquí en Copán, dan evidencia muda de una cultura extremadamente elevada que existió siglos antes de Colón. Francisco Pizarro, un posterior explorador, en sus conquistas en Sudamérica, se sorprendió al encontrar millones de personas esparcidas en esta tierra desde Ecuador a Chile. Él descubrió complejos sistemas de irrigación, incluyendo canales y depósitos que aún se utilizan hoy día. Las llanuras costeras, así bañadas por los arroyos de las montañas, producían mucha materia prima, incluyendo el algodón, de una calidad tal que los botánicos concluyeron en que se trataba de una combinación híbrida del viejo y nuevo mundo traída al continente americano por medio de barco o balsa. La cultura de Paracas en Perú, registrada entre el año 500 antes y 300 después de Cristo, produjo una de las fabricaciones textiles más finas de este mundo. Las tintas usadas en estos productos todavía conservan su brillo después de 2000 años, atestiguando su soberbia calidad. Los artesanos de alfarería en el Nuevo Mundo eran comparables en calidad a los del Viejo Mundo. Sus trabajos en cerámica se asemejaban a los de Asia. Este es Cusco, Perú, una antigua capital levantada en las alturas de los Andes. Pizarro descubrió esta ciudad de murallas macizas construidas siglos antes. Estas piedras, hermosamente cortadas y encajadas, fueron ensambladas sin la ayuda de mortero. De hecho, están tan bien unidas y alineadas que no se podría forzar la hoja de un cuchillo en sus junturas. Thor Heyerdahl dijo haber visto piedras ensambladas de esta forma en el Viejo Mundo.
Algunas de estas piedras gigantes llegaban a pesar más de 180 toneladas. El haberlas colocado una encima de la otra constituye de por sí una proeza de ingeniería. Machu Picchu, perennemente hermosa, se presume que fue la fortaleza construida para proteger a Cusco de invasiones. Bien se sabe que los antiguos habitantes de América eran excepcionales orfebres. Pizarro manifestó que fueron necesarios 60 incas orfebres trabajando día y noche durante un mes para reducir a lingotes todos los artefactos que debían ser transportados a España. El oro era tan común que algunos objetos eran pintados de otros colores para romper la monotonía. Con los restos de oro se hacían petos. Asimismo fueron encontradas planchas sumamente delgadas, chatas, similares a las placas de aluminio que se utilizan hoy día. Se sabe que también trabajaban en cobre, plata y algunos en bronce. Estos antiguos habitantes fueron dotados del arte de la medicina en un grado asombroso. Estaban familiarizados con el uso de los narcóticos, tratamiento de embarazos anormales y aún llevaban a cabo con éxito operaciones de cráneo. Mas estos pueblos desplegaron algunas de sus más grandes habilidades en sus trabajos de ingeniería y construcción de caminos. Fueron descubiertas extensas carreteras que comunicaban los puntos más importantes. Eran expertos en nivelación y en la construcción de túneles y puentes de suspensión, complementando su interesante sistema de carreteras que corrían desde Quito, en Ecuador, a Chile, cubriendo una distancia de más de 4.800 kilómetros. Carreteras similares fueron también descubiertas en México, como esta en Cabab. Estos pueblos precolombinos de América Central y del Sur se destacaron también en la música, poseyendo una escala musical similar a la descubierta en la zona del Mediterráneo. Las flautas en el Nuevo Mundo eran casi idénticas a aquellas en el Viejo Mundo. También se destacaron en la astronomía y más de 1000 años antes de que el Viejo Mundo tuviese el calendario utilizado hoy, los matemáticos e investigadores del Nuevo Mundo usaban un sistema mucho más exacto. La influencia de la arquitectura del Viejo Mundo es advertida en esta ruina peruana reconstruida. En este lugar cerca de Lima, Perú, fueron hechos muchos descubrimientos interesantes. Tales como esta posible pila bautismal. Existe gran evidencia de un sacerdocio altamente organizado en su religión. Este y otros hallazgos indican que la religión era el eje de sus vidas. Estos primitivos americanos entendían la creación del mundo, el gran diluvio, el arca cerrada, el edificio de la gran torre y la confusión de las lenguas, de una forma similar a la del Antiguo Testamento. Los eruditos obtuvieron este conocimiento a través de las obras de un príncipe real indio, Ixtlilxochitl, a quien le fue enseñada la lengua española por sacerdotes católicos que siguieron a los conquistadores. Uno de estos eruditos españoles, llamado Sahagún, tradujo las antiguas tradiciones de vida después de la muerte y ayuno y bautismo, todas doctrinas cristianas básicas. Muchos eruditos de nuestros días creen que los indios americanos son una mezcla de muchas razas y tipos de sangre. Recientes estudios y descubrimientos asimismo eslabonan a las Américas con las culturas del Mediterráneo. Similitudes entre las culturas del Viejo y Nuevo Mundo nos proveen de algunos indicios sobre su origen. Fueron halladas cajas de piedra, por ejemplo, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. Estas cajas frecuentemente contenían oro, joyas, utensilios u otros objetos de valor.
Comparen esta caja descubierta en México con esta otra descubierta en Persépolis, Irán. Esta última contenía 2 placas delgadas de metal, una de oro y la otra de plata, sobre las cuales estaban grabados los registros del rey Darío. Cientos de inscripciones diferentes grabadas en planchas de oro, plata y cobre fueron descubiertas en el Viejo Mundo. Y luego, en el año 1823, una caja de piedra similar a las que se vieron en América Latina fue desenterrada de la ladera de una colina cerca de Palmira, Nueva York. Esta caja de piedra contenía antiguas planchas de oro con extraños grabados en ellas, similares a los descubiertos en Irán. Al ser traducidos, dieron cuenta de 3 grupos de gente que migraron aquí en barcos provenientes del Viejo Mundo, 2 de los cuales luego se combinaron. Este compendio habla acerca de los convenios hechos por Dios con algunos de los primitivos habitantes del continente americano y fue destinado a cambiar el curso de la historia. Describe el surgimiento y la caída de estas 2 gloriosas civilizaciones que prosperaron bajo las manos del Señor cuando guardaron sus mandamientos y que fueron destruidas cuando no lo hicieron. Al estudiar la caja de piedra del templo de Kulkulcán, otro nombre de Quetzalcóatl, vemos que su confección es similar a la que José Smith describió. Refiriéndonos a la tapa de la caja hallada en Nueva York, José Smith dijo: en el centro y por la parte superior esta piedra era gruesa y redonda, pero más delgada hacia la orilla, de manera que se podía ver la parte céntrica sobre la superficie del suelo, mientras que las orillas estaban cubiertas de tierra. En la época de José Smith, no se conocían estas cajas de piedra ni en el Viejo ni en el Nuevo Mundo. 11 hombres de buena reputación y José Smith tuvieron el privilegio de ver y tocar las planchas de oro. 8 de ellos firmaron la siguiente declaración: conste a todas las naciones, familias, lenguas y pueblos, a quienes llegare esta obra, que José Smith, hijo, el traductor de ella, nos ha mostrado las planchas de que se ha hablado, las que tienen la apariencia de oro, y hemos palpado con nuestras manos cuántas hojas el referido Smith ha traducido, y también vimos los grabados que contenían, todo lo cual tiene la apariencia de una obra antigua, y de hechura exquisita, y testificamos de esto con palabras solemnes, y que el citado Smith nos las mostró, porque las vimos y palpamos, y con certeza sabemos que el susodicho Smith tiene en su poder las planchas de que hemos hablado, y damos nuestros nombres al mundo, en testimonio de lo que hemos visto, y no mentimos, pues Dios es nuestro testigo. La evidencia indica que muchos de estos hermosos templos y edificios fueron abandonados, cayendo en la decadencia. ¿Por qué desaparecieron estas civilizaciones? ¿Por qué partió esta gente? El libro de Mormón nos brinda indicios. Leyendo sus páginas nos encontramos con la narración de la historia de 2 grupos de gente, uno de piel blanca y otro más oscura. Podemos ver una evidencia factible de esto en los murales de Bonampak, México, así como también en los murales de Chichén Itzá y las leyendas que aún persisten entre estos indios, de que la gente de piel oscura y gente de piel clara habitó estos lugares. El libro de Mormón también nos habla de continuas contiendas entre estos 2 grupos. Evidencia de esto son las numerosas fortificaciones y armas halladas en México, Centro y Sudamérica. Armas de metal, muchas de las cuales son similares a aquellas utilizadas en el Viejo Mundo. Tallada siglos atrás en esta montaña aquí en Paracas, Perú, está esta representación aún llamada el Árbol de la Vida. Una de las historias más inolvidables que contiene el libro de Mormón es la llamada Árbol de la Vida, relatada por un hombre llamado Lehi. En Izapa, México, se encuentra uno de los grabados del Árbol de la Vida más detallado que se pueda hallar. Un arqueólogo moderno, quien ha hecho un profundo estudio de este grabado, advirtió 110 similitudes entre esta escultura y la historia que se halla en el libro de Mormón. Quizás el pasaje más hermoso y memorable del libro de Mormón es aquel que relata la historia de la visita de Jesucristo. Él enseñó a la gente, bendijo a los niños, y al partir prometió que algún día regresaría. De tal magnitud fue el impacto de la visita de Cristo en este continente,
que esta historia fue repetida y transmitida durante siglos por boca de los hombres. Muchos creen que el legendario Quetzalcóatl era, en efecto, Jesucristo. Se presta entonces a duda que los nativos se inclinasen para adorar a Colón, Cortés y Pizarro a la llegada de estos a estas tierras, pensando que Quetzalcóatl había regresado. Y volvemos nuevamente a la pregunta del barbado dios blanco, la leyenda más sostenida en esta parte del mundo. Las historias del barbado dios blanco y estas grandes civilizaciones del pasado han dejado ya de ser un completo misterio. Poseemos las leyendas de Ixtlilxochitl y las bien documentadas historias y registros de las crónicas españolas. Y poseemos el Libro de Mormón, que contiene la historia más amplia y detallada, levantándose como uno de los verdaderos valores y registros más importantes a la fecha. He visitado Centro y Sudamérica muchas veces y me he maravillado con las tremendas civilizaciones que una vez existieron allí. Asimismo, estudié el Libro de Mormón detenidamente por muchos años. Y al comparar estas ruinas con los eventos registrados en este libro, no pude encontrar nada que desalentara mis convicciones de la veracidad de estos registros, habiendo encontrado cientos de ejemplos que corroboran las cosas aquí escritas. No es solamente la historia de una civilización avanzada. Nos provee asimismo de una guía de vida profunda, que es tan práctica en nuestros días como lo fue siglos atrás. En este libro usted encontrará respuestas prácticas a preguntas tales como: ¿existe un Dios? ¿Vive el hombre después de muerto? ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Por qué debe el hombre sufrir? Estas evidencias de una gran civilización nos llevan a respuestas, dejando todavía mucho que aprender. Pero ambas cosas, las historias de los pueblos descritos en el Libro de Mormón y los vestigios de las antiguas culturas halladas en el norte, centro y Sudamérica, nos ayudan a apreciar cuán avanzadas eran algunas culturas precolombinas en este hemisferio. El Libro de Mormón es verdadero. Es un volumen que complementa la Santa Biblia, siendo el registro más conmovedor e importante de nuestro tiempo. Yo les testifico que es verdadero. Y espero que no tomen mi palabra en sí misma. Quisiera leerles las palabras de Moroni e impulsarlos a aceptar este desafío que él les hace, según consta en sus escritos. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntaseis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas.